respetando el tiempo, la planificación del encuentro y la puntualidad de todos, comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida al periodo 2026-3 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1, deseándoles un exitoso trayecto académico. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la neuropsicología clínica como la rama de la neuropsicología que se enfoca en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el funcionamiento cerebral. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular, conoceremos el plan de evaluación e informaremos acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día martes 10 de marzo y tiene como fecha de culminación el próximo 2 de abril del presente año, que coincide con la Semana Santa. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos dos actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y dos actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será el próximo jueves. Se les enviará un mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular, que es de carácter netamente teórica, no se contempla ningún tipo de actividad práctica, va a constar de dos actividades sumativas basadas en la realización de dos cuestionarios. El cuestionario número 1, que evalúa las unidades 1 y 2. El cuestionario número 2, que evalúa las unidades 3 y 4. Recuerden que tienen disponible tanto el banco de preguntas y respuestas sobre el cual estudiarán para la realización de las evaluaciones, así como varias publicaciones donde podrán profundizar la lectura de aspectos relevantes de la neuropsicología clínica. Cada cuestionario tiene un valor de 50%. Mi objetivo como tutora es crearles un ambiente de aprendizaje motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. La neuropsicología clínica es una disciplina que implica un estudio exhaustivo de conocimientos científicos acerca de las bases neurobiológicas, bioquímicas y anatómicas del cerebro y su relación con la conducta y la manifestación de sus trastornos, incluyendo conocer los aspectos de la evaluación, diagnóstico y tratamiento neuropsicológico de los trastornos mentales y del comportamiento asociados con disfunción y alteraciones del funcionamiento cerebral. Los textos clásicos en base a los cuales se desarrollan los aspectos teóricos de esta clase son el libro de Neuroanatomía Funcional de Adel Afifi y Ronald Berman, así como el de Neuropsicología del Desarrollo Infantil de los doctores Rosselli Matute y Ardile. Estos tres son neuropsicólogos latinoamericanos con formación en España. Si alguno está interesado en el primer texto, me avisa a través de la mensajería del aula virtual, me envían su correo electrónico para facilitarles el acceso al material, ya que como es bastante pesado, no se pudo publicar en los recursos de consulta del aula virtual.
Entonces ya saben, me pueden escribir su correo a través de la mensajería del aula virtual una vez que terminemos la clase o cuando escuchen la grabación de la misma. Ahora bien, conozcamos académicamente de qué se trata la neuropsicología clínica. Esta es una unidad curricular que tiene como propósito analizar los procesos biológicos y neurológicos en los trastornos mentales mediante el estudio de las estructuras cerebrales, su bioquímica e influencia en la conducta humana para la elaboración de programas de rehabilitación orientadas a la mejora de la calidad de vida y a la integración sociolaboral, con una actitud ética y responsable. Neuropsicología clínica está organizada a su vez en 4 unidades de competencia. La primera unidad, cuyo tema son fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos, tiene como objetivo examinar los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Explica la composición del sistema nervioso para establecer su vinculación con la conducta. Se conocerá lo que son los orígenes filosóficos denominados monismo y dualismo, la evaluación y composición del sistema nervioso, dentro del cual está el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso motor, el sistema vegetativo, la médula espinal, el tronco y el encéfalo. Con respecto a lo que es la unidad 2, cuyo tema son las sedes neurológicas del comportamiento, esta tendrá como propósito estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos lo que es el sistema de activación reticular ascendente, conocido como SARA o SAAR, el sistema límbico, los neurotransmisores, las emociones y el lóbulo frontal orbital. Con respecto a lo que es la unidad 3, cuyo tema son los principios bioquímicos y neuroanatómicos de distintos trastornos, esta tiene como propósito analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Conoceremos entonces los procesos bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del estado de ánimo, dentro del cual se incluyen tanto los episodios depresivos como la ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, conocido por sus siglas como TCA, los trastornos del sueño, los trastornos de la personalidad, trastornos del neurodesarrollo y trastornos neuropsicológicos. La última unidad, que es la unidad 4, su tema son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica que se basa en el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en los pacientes. Nos centraremos en conocer cómo es el procedimiento de evaluación neuropsicológica, así como algunos de los tests y pruebas neuropsicológicas, así como qué es el plan de intervención neuropsicológica. Ahora voy a continuar con un breve resumen acerca del contenido de la unidad 1, no sin antes volver a decir que esta es una unidad curricular de carácter netamente teórico. No se tiene contemplado ningún tipo de actividad práctica. Otra consideración acerca de esta unidad curricular es que es bastante extensa, bastante compleja. Hay que hacer algunas lecturas, hacer sus anotaciones al momento de estudiar. Antes de entrar en profundidad en lo que son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos,
es relevante que primero conozcamos qué es la neuropsicología y la caractericemos. El objetivo general de la neuropsicología es el estudio de la organización cerebral de la actividad cognitivo-conductual, así como el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral. Y esta es una definición realizada por Ardila y Rosselli en el año 2007 en su libro Introducción a la Neuropsicología, que ya saben, estos son algunos de los autores más conocidos en esta área. Lissac y colaboradores en el año 2004 proponen que la neuropsicología es la ciencia que estudia la relación que tiene el cerebro con los procesos mentales y la conducta. Su enfoque es principalmente cognitivo, es decir, sobre las funciones que realiza el cerebro en una tarea o contexto específico. Es por ello que se entiende esta especialidad como un punto de encuentro entre la neurología y la psicología. En lo que se refiere al objeto de estudio en la neuropsicología, es importante señalar que los pacientes en esta área son las personas que han tenido un daño, una lesión, una patología o una enfermedad cerebral. De igual manera, dentro de la neuropsicología es clave el estudio de quienes tienen un cerebro sano. Y es que es vital conocer el funcionamiento estándar o normal para poder entender cómo es el funcionamiento o el desempeño no funcional. Cuando hablamos de no funcional, nos estamos refiriendo a todos aquellos procesos mentales y cognitivos que no tienen un desempeño de una manera óptima o adecuada en los pacientes. Ahora describiré cuáles son las características de la neuropsicología. La neuropsicología, como disciplina, tiene un enfoque neurocientífico. En este sentido, se considera que es una de las disciplinas de las neurociencias comportamentales que utiliza el método científico para estudiar el cerebro. La neuropsicología focaliza su atención en las funciones mentales avanzadas, es decir, explora las bases neuronales de los seres humanos y su relación con los procesos mentales tales como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la motricidad y la percepción. La neuropsicología también tiene un interés en el estudio de la corteza cerebral asociativa. Pone especial atención en esta área debido a su rol en los procesos cognitivos avanzados y en su susceptibilidad a daños por enfermedades o por la aparición de trastornos que afectan las funciones mentales mencionadas. Están otras áreas que debemos conocer desde la neuropsicología, tales como el cuerpo calloso, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala, que no es la amígdala que está en la garganta, el tálamo y el cerebelo, que son estructuras cerebrales que también son relevantes desde el punto de vista neuropsicológico. Por otra parte, la neuropsicología también se encarga del estudio de los efectos de las lesiones cerebrales. Es importante también que diferenciemos entre lo que es la neuropsicología pura y la neuropsicología clínica. ¿Qué es esta asignatura? La neuropsicología clínica se enfoca en individuos con daños en el sistema nervioso y los trastornos resultantes, como pueden ser las afasias, las amnesias y las agnosias. Cuando hablamos de las afasias, estas se definen como las dificultades en la pronunciación del lenguaje. Las amnesias tienen que ver con las dificultades en la memoria y las agnosias con la dificultad en el reconocimiento visual. Mientras que en la neuropsicología
Es decir, la neuropsicología sola se estudia la relación cerebro y conducta entre individuos sanos. En la neuropsicología clínica, entonces se hace énfasis en individuos con daños. Esa es la diferencia con la neuropsicología clínica y la neuropsicología pura. Siendo así, la neuropsicología clínica se basa en los daños en el sistema nervioso y los trastornos que se producen en el individuo, mientras que la neuropsicología se estudia la relación cerebro-conducta en los individuos sanos. Otra de las características de la neuropsicología es la interdisciplinariedad. Esto quiere decir que se integran contribuciones de múltiples disciplinas como la neurología, la biología, la neurofisiología, la neuroquímica, la psicología experimental, la psicología cognitiva y la farmacología. Los neuropsicólogos clínicos son profesionales colaboradores de la salud. Esto en lo que se refiere a lo que es la evaluación y el tratamiento de daños cerebrales. Ahora, ¿qué es lo que hace un profesional de la neuropsicología, indistintamente si es neuropsicología pura o si es neuropsicología clínica? De acuerdo con Portellano, que ya mencioné, es uno de los autores que ha desarrollado aquí en Latinoamérica y en España su área de investigación, existen 5 ámbitos de acción de un neuropsicólogo entre los que se tienen: la evaluación, la rehabilitación cognitiva, la prevención del daño cerebral, la investigación en neuropsicología y la orientación. En lo que se refiere al rol de la evaluación, el neuropsicólogo o en la neuropsicología se utilizarían test y procedimientos estandarizados. Esto para poder valorar de manera sistemática lo que son las funciones cognitivas, el desempeño o el área de la afectividad para poder identificar los síntomas de ansiedad, depresión, la funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, ya sabemos que entonces esto es poder identificar la capacidad de rendimiento que tiene el paciente en cada una de sus funciones mentales o en sus procesos, como los que les mencioné: pensamiento, atención, memoria, lenguaje, incluso cómo es el manejo de la afectividad. En lo que se refiere a la función de la rehabilitación cognitiva, pues el neuropsicólogo está en la capacidad de poder desarrollar programas de intervención posterior a un diagnóstico neuropsicológico, tanto en personas sanas como en personas con lesiones cerebrales. ¿Qué tipo de personas, por ejemplo, puede tratar un neuropsicólogo? Una persona que se hace una evaluación o que está consultando porque tiene un posible trastorno por déficit de atención. Entonces, de acuerdo a las particularidades y lo que arroje la evaluación de este paciente, nosotros estaríamos en la capacidad de determinar si es un déficit de atención como tal o si es una presunción o una disminución en la funcionalidad. Porque hablo de presuntos diagnósticos. Recordemos que con el auge de las redes sociales hay mucha divulgación de contenido, sobre todo en TikTok, donde algunos influencers, no sé si serán psicólogos, eh, proponen una serie de tics o de síntomas supuestos para que las personas se autodiagnostiquen con alguna patología. Por eso en este caso hago esta observación, porque además es algo que se ha venido observando durante el último año con respecto a esos pacientes que consultan por supuestamente traer un diagnóstico de este tipo. Siendo así, para evaluar a una persona sana, primero debemos determinar cómo es su nivel de funcionalidad en todos los procesos o las funciones mentales. Posterior a ello es que hacemos la intervención respectiva. En el caso de las personas que sí tengan su condición, su lesión cerebral o su diagnóstico, vamos a hacer los programas de rehabilitación cognitiva
en base a las funciones que estén mayormente alteradas. Y esto para poder rescatar su funcionalidad. También tenemos el rol de la prevención del daño cerebral a través de programas de prevención para disminuir los factores de riesgo que puedan desembocar o derivar en un daño cerebral importante. Las investigaciones en el área de la neuropsicología suelen ser más de carácter médico o en laboratorios experimentales. Y ya sabemos que en nuestro país no es algo que abunde, pero sí los hay. Con respecto a la orientación, esto significa que nosotros vamos a educar a los pacientes sobre el daño cerebral a las personas y a las familias que han tenido que presentar esta situación mediante la exposición de cuáles son las posibles consecuencias y los procedimientos que se deben realizar, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino si es una persona que tiene una condición médica como una fascia, posterior a un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico, entre otros. Entonces, nosotros le explicamos tanto al paciente como a los familiares cuáles son los pasos que se necesita para poder desenvolverse ante una situación de este tipo. ¿Cuáles son las áreas de acción del neuropsicólogo? En aquellos casos de que haya la presencia de daño cerebral adquirido u organicidad cerebral, en la presencia de demencias, en todas las enfermedades neurodegenerativas, en los trastornos de aprendizaje y en la investigación. Ahora vamos a hablar un poco de cómo fue el surgimiento de la neuropsicología, esto para que nos pongamos en contexto. Clásicamente, el origen de la neuropsicología se remontó al siglo XIX, con la documentación por parte del médico y antropólogo francés Paul Broca sobre cuáles lesiones cerebrales frontales izquierdas alteran la articulación del lenguaje. Después de las investigaciones de Broca, se continuó el interés por el análisis de la organización cerebral del lenguaje. Y es así como en el año 1874, Carl Wernicke propone una clasificación de los trastornos adquiridos del lenguaje o afasias, que fue posteriormente complementado por Lichtenstein, dando lugar al primer modelo de clasificación de las afasias, usualmente conocido como el esquema de Lichtenstein-Wernicke. Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la búsqueda de correlaciones clínico-anatómicas de las diferentes variedades de afasias, como el empleo de diagramas para explicar las alteraciones en el lenguaje. Más tarde, Moon se refirió a la ceguera psíquica, esto para explicar los defectos perceptuales consecuentes al daño cerebral en perros experimentales. Recuerden que los primeros experimentos en psicología y neuropsicología casi siempre utilizaban animales. Esta condición posteriormente fue estudiada por Lissauer en humanos. En esa misma época, Sigmund Freud introdujo el término diagnosia, que finalmente reemplazó la denominación de ceguera psíquica. Posteriormente, el término agnosia se utilizó para referirse no solo a alteraciones perceptuales en el sistema visual, sino también a las alteraciones perceptuales auditivas, como las agnosias visuales, y a los trastornos perceptuales somatosensoriales, como las agnosias táctiles. Esto es la dificultad para reconocer cosas u objetos, a los defectos en la percepción del propio cuerpo, que son las agnosias somáticas, y a las fallas de reconocimiento espacial o agnosias espaciales. A principios del siglo XX se continuó el interés por definir las alteraciones consecuentes a diferentes tipos de patología cerebral. Y en 1900 Lippmann introdujo el concepto de apraxia como una incapacidad para realizar determinados movimientos bajo la orden verbal sin que exista parálisis de la extremidad correspondiente. Claeys y posteriormente Popel-Reuter se refirieron a una apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes
para realizar actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, tales como dibujar, y evidentemente distinguible de la apraxia idiomotora descrita por Lickman. 10 años después, Clay introdujo el término de apraxia construccional. Esto para designar las alteraciones en las actividades formativas, tales como ensamblaje, que esto es meter objetos dentro de espacios, la construcción y el dibujo, donde la forma espacial del producto es inadecuada, y esto sin que exista apraxia para los movimientos simples, que es la apraxia idiomotora. En la apraxia construccional, además, se dice que existe una buena percepción visual de las formas y una adecuada capacidad para localizar los objetos en el espacio. Durante este periodo de las correlaciones clínico-anatómicas se desarrollaron dos puntos de vista con relación a la organización cerebral de las funciones cognitivas. Y es importante que estén atentos a este punto, pues de acuerdo a ello, eh, vamos a poder identificar cuáles son algunas de las funciones de las distintas áreas cerebrales. En este sentido, hay una interpretación localizacionista, que es la que se refiere a que las distintas áreas cerebrales están asociadas a distintas funciones, y otra holista. La posición localizacionista restringía las funciones cognitivas a áreas específicas del cerebro, como lo hizo Broca. Recuerden, cuando estén revisando la literatura, van a encontrar el área de Broca y el área de Wernicke, que estos hacen mención a aquellas relacionadas con el lenguaje. En tanto, la posición holista atribuía estas mismas funciones a regiones mucho más amplias y suponía una organización cerebral de las diversas funciones cognitivas mucho más dinámicas, como lo sugirió Jackson. Por eso van a ver más adelante, sobre todo en la sesión de la semana que viene, que algunas condiciones o algunos trastornos comparten las localizaciones cerebrales. Es por esto mismo de la atribución de unas mismas funciones a regiones mucho más amplias en el cerebro. Un representante muy importante desde el punto de vista holista fue el alemán Kurt Goldstein, cuyos escritos tuvieron una importante repercusión en el desarrollo de la neuropsicología europea y americana. En la actualidad, con frecuencia se utiliza el concepto de sistemas funcionales. Tal concepto fue sistematizado particularmente por Alexander Luria y desarrollado por otros autores. La interpretación de los procesos cognitivos en términos de sistemas funcionales se basan en la premisa de que las habilidades cognitivas no son dependientes de una región cerebral aislada, sino que dependen de la actividad de sistemas cerebrales extensos, integrados, que incluyen diferentes áreas cerebrales. Esto de tal suerte que si alguno de estos sistemas se lesiona, tiene repercusiones sobre una de las conductas dependientes del mismo. Con este recuento histórico ya podemos ver un poco cómo va siendo la complejidad de la neuropsicología desde su historia y que amerita que nosotros conozcamos además una serie de términos para poder familiarizarnos con lo que es el contenido de estas unidades y de esta unidad curricular en particular. En el área de la neuropsicología, no podemos obviar el concepto de maduración cerebral. Y este proceso de maduración cerebral está relacionado con la organización y la diferenciación celular caracterizados por el crecimiento axonal y dendrítico. Aquí estamos hablando propiamente de lo que es la neurona y sus funciones, la sinaptogénesis, la muerte axonal y celular y la mielinización. Este proceso de maduración termina iniciada la adultez con la culminación del proceso de mielinización axonal. Durante la etapa fetal ocurren los procesos esencialmente madurativos que van a dar la forma final del sistema nervioso. Cuando inicia el periodo fetal, comienza el periodo de crecimiento más dramático
en la dimensión radial de las vesículas cerebrales, principalmente de la pared de la vesícula telencefálica, de la cual nace la corteza cerebral. La corteza se expande primero rostralmente para formar los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales está alojado o está ubicado precisamente en toda el área de nuestra frente. Luego, dorsalmente para los lóbulos parietales. Posterior e inferiormente para los lóbulos occipitales, que es la parte posterior o la parte atrás de la cabeza, y los temporales. Los primeros surcos de la corteza cerebral aparecen hacia los 150 días de la gestación y los surcos secundarios y la primera mielinización hacia los 180 días. Ahora, cuando hablamos de lo que es la maduración cerebral, también tenemos que hablar de lo que es el término de la neuroplasticidad. Y este término no es más que la capacidad que tienen las neuronas para ser flexibles y establecer distintas conexiones. Estas distintas conexiones, a su vez, van a incidir en lo que es mayor capacidad de respuesta en los distintos aprendizajes y tiene relación también con todas las funciones mentales. La plasticidad cerebral, también llamada neuroplasticidad, se define como la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Este fenómeno subyace al aprendizaje, la memoria y la adaptación frente a los cambios en el entorno o lesiones. Es también la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta a la presencia de información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o el daño. En general, la neuroplasticidad suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar en la infancia, pero sus definiciones van más allá y tienen un recorrido histórico. Hay diversos componentes bioquímicos y fisiológicos detrás de un proceso de neuroplasticidad y esto lleva a diferentes reacciones biomoleculares, químicas, genómicas y proteómicas, que requieren de acciones intra y extraneuronales para generar una respuesta neuronal. Antes de entrar en lo que es propiamente lo que son las estructuras anatómicas, vamos a hablar brevemente de lo que son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Vamos a denominar lo que es el dualismo y el monismo. El dualismo es una teoría filosófica que sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas y distintas. El dualismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente a las obras de los filósofos Platón y Descartes. Ellos hicieron vida en la época clásica. Los postulados del dualismo proponen que la mente es una entidad inmaterial y no física. El cerebro es una entidad física y material. La mente y el cerebro interactúan pero no son idénticos. De acuerdo con estos filósofos, la conducta viene a ser el resultado de la interacción entre la mente y el cerebro. La mente es capaz de influir en el comportamiento a través de los procesos mentales como la voluntad y la intención. Ahora, con respecto a lo que es el monismo, esta es la otra teoría filosófica que sostiene que la mente y el cerebro son una sola entidad. El monismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente en la obra de los filósofos Aristóteles y Epicuro. En el monismo, sus postulados son que la mente es una entidad física y material. El cerebro es la base física de la mente. La conducta viene a ser el resultado de los procesos neuronales en el cerebro. De acuerdo con esta postura, la conducta viene a ser un resultado directo de procesos neuronales en el cerebro y que la mente no es una entidad separada, sino una emergencia de la actividad cerebral. A su vez, dentro del monismo existe una clasificación.
se tiene el monismo materialista, en el cual, o de acuerdo al cual, la mente es una entidad física y material. Se tiene al monismo idealista, de acuerdo al cual la mente es una realidad fundamental y el cerebro es una manifestación de ella. Y el monismo neutral, en que la mente y el cerebro son solo dos aspectos de una misma realidad. Las críticas que se le han hecho a estas posturas filosóficas es que existe una dificultad o un problema de interacción. Es importante, dentro de todo, conocer cómo interactúan la mente y en el cerebro. En el dualismo hay un problema de causalidad, que es cómo puede la mente influir en el comportamiento en el dualismo. Y la crítica al reduccionismo es cómo puede reducir la mente a procesos neuronales. Esto va a ser suficiente para explicar la conducta. En resumen, tanto el dualismo como el monismo son dos propuestas o dos teorías filosóficas que intentan explicar la relación entre la mente y el cerebro. El dualismo sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas, mientras que el monismo sostiene que son una sola entidad. Estas teorías tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión de la conducta y el funcionamiento del cerebro. Y aquí es que entramos entonces en lo que es la caracterización del sistema nervioso. Podemos decir que tanto el cerebro como el sistema nervioso permiten conductas, pero no las causan. Esto quiere decir que desde un enfoque meramente conductual, la conducta viene a ser función de la historia de aprendizaje y las contingencias ambientales. La causa de la conducta está en la interacción entre el organismo y el ambiente, es decir, que la conducta no se centra solamente en lo biológico. Al comportarnos y aprender, se crean nuevas redes neuronales, que es lo que yo les explicaba de la neuroplasticidad. El cerebro también se va adaptando según las experiencias, según la estimulación a la que es sometida a lo largo de las etapas del desarrollo del ciclo vital. El sistema nervioso viene a ser una condición necesaria para la conducta, pero no lo suficiente. Ahora vamos a conocer cómo es toda esa estructura del sistema nervioso. Yo les voy a recomendar en particular que revisen el libro de Neuroanatomía Funcional de los autores Adela Fifi y Ronald Berman. De acuerdo a lo que proponen estos autores, el sistema nervioso puede definirse en tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El encéfalo se integra con los dos hemisferios cerebrales. Como ustedes ya vieron, deben recordar por allá en neurociencias que tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, el cerebro se integra con estos dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, el tallo cerebral y el cerebelo. A su vez, dentro de esa estructura cerebral existen tres capas de meninges, que son las estructuras que protegen la corteza cerebral y se conocen como la dura madre, la aracnoides y la pía madre. El espacio epidural es un área virtual entre el cráneo y la dura madre. Es el sitio donde se pueden alojar las hemorragias arteriales epidurales, un trastorno que puede poner en peligro la vida y que se debe con frecuencia a una rotura traumática de la arteria. Ahora, el espacio subdural, que está entre la dura madre y la aracnoides, es el punto de una hemorragia venosa subdural. El espacio subaracnoideo, que está entre la aracnoides y la pía madre, contiene el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Asimismo, la localización de una hemorragia aracnoidea que resulta de la rotura de los vasos sanguíneos cerebrales en la pía madre, en la superficie lateral del hemisferio cerebral. Hay tres referencias anatómicas que son la cisura de Rolando. En el libro ellos lo denominan como surco central o surco de Rolando, pero en la hay otras literaturas que lo van a conseguir como la cisura de Rolando. La fisura lateral, que es conocida como la cisura de Silvio.
y una línea que une la punta del surco parieto-occipital y la escotadura preoccipital. Y estas estructuras delinean lo que son los cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Si bien es cierto, ustedes van a conocer los elementos más importantes del sistema nervioso, sí es bueno que profundicen en cuáles son las funciones específicas que rigen a cada uno de los lóbulos. De igual manera, lo vamos a repasar al inicio de la actividad síncrona 2. Conociendo las funciones de lo que son los lóbulos cerebrales, van a poder ubicarse un poco mejor en lo que es la estructura del cerebro. Ahora, la superficie medial del hemisferio muestra una estructura denominada cuerpo calloso. El cuerpo calloso es aquella estructura que une a ambos hemisferios. Y este cuerpo calloso va a facilitar que nosotros tengamos capacidad de aprendizaje. Existe una patología denominada agenesia del cuerpo calloso, que cuando se presenta esta condición en los niños, adolescentes o en adultos, se producen dificultades en el aprendizaje, así como para regular el comportamiento, y además se asocia a la presencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta superficie medial del hemisferio muestra, como ya les dije, el cuerpo calloso, está el septum pellucidum, el fornix y el diencéfalo. Además de las superficies internas de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal, los componentes del lóbulo o el sistema límbico, está el giro del cíngulo, el giro parahipocámbico, en la superficie medial del hemisferio cerebral. ¿Por qué les hablo de los componentes del lóbulo sistema límbico? Porque en la siguiente unidad vamos a ver lo que son las emociones y algunos de los trastornos de las emociones. Y es importante que conozcan cómo está formado este sistema límbico, que lo vamos a ver no en esta sesión, sino en la sesión de la semana que viene. También es importante que conozcamos lo que son los nervios craneales y la estructura relacionada que se reconocen en la superficie ventral del cerebro, que incluyen el tracto y el bulbo olfatorio, el quiasma óptico, los nervios oculomotor, trigémino, abductor, facial y vestíbulo coclear. Esto lo van a conseguir en otra literatura como los 12 pares craneales. Y estos 12 pares craneales tienen unas funciones específicas en el funcionamiento de nuestro comportamiento. Estos 12 nervios o pares craneales son un conjunto de 12 nervios que envían señales eléctricas entre el cerebro y diferentes partes de la cabeza, la cara, el cuello y el torso. Estas señales nos ayudan a ver, a oler, saborear, oír y mover los músculos faciales. Los nervios craneales nacen en la parte posterior del cerebro y son una parte clave del sistema nervioso. Entonces, para ir ampliando esta información, el sistema nervioso se divide por convención en tres partes principales: el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Aunque esta división simplifica el estudio de un complejo sistema, las tres partes constitutivas actúan en conjunto en el control y la integración de lo que son todas las actividades motoras, sensoriales y conductuales del organismo. Recuerden que estamos viendo conducta, y conducta es lo que nosotros podemos ver por observación. Y conducta se refiere también a ese conjunto de acciones y reacciones observables que una persona realiza en respuesta a estímulos. Se han llevado a cabo distintas investigaciones para poder determinar la estructura, conectividad y la función del sistema nervioso. El término sistema nervioso central hace referencia al encéfalo y a la médula espinal. El sistema nervioso periférico se refiere a los nervios o pares craneales, los nervios raquídeos, los ganglios relacionados con los nervios craneales y raquídeos y los órganos receptores periféricos. A su vez, el sistema nervioso autónomo hace referencia a aquella parte del sistema nervioso que participa sobre todo en la regulación de la función visceral y sus funciones constitutivas.
Se localizan dentro del sistema nervioso unas y el sistema nervioso periférico otras. Por lo general, se considera que el sistema nervioso central, a su vez, posee dos divisiones mayores, el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se divide en las siguientes estructuras: los dos hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, que incluye el diencéfalo, el mesencéfalo, en el cual está el cerebro medio, el puente y la médula oblonga o oblongada y el cerebelo. Cuando hablamos del cerebro, en sus primeras menciones suelen ser eh, en 3000 años antes de Cristo, que no se consideraba en aquellos tiempos que el cerebro tuviese tanta importancia. En ese momento se promovió el concepto cardiocéntrico, de acuerdo al cual el corazón era el asiento del alma. Entre los griegos antiguos, Platón fue el que difundió la teoría cefalocaudal. Esta teoría o esta tendencia cefalocaudal es un principio del desarrollo físico y motor en bebés que establece que el crecimiento y el control corporal del cuerpo ocurren de arriba hacia abajo. Es decir, todo ese crecimiento y control empieza desde la cabeza y se extiende hacia los pies. Según este filósofo, los giros y surcos cerebrales eran análogos a los rebordes y a los surcos de un campo atado para plantar una semilla divina y producir así la conciencia. En contraste, Aristóteles, que fue otro de los grandes filósofos, se inclinó por la teoría cardiocéntrica, donde el corazón era el centro del cuerpo. El cerebro era semejante a nubes de vapor en la que se enfriaba la sangre, bombeada por el corazón. Pensaba que los giros y los surcos eran rizos en las nubes. Durante siglos persistieron argumentos en cuanto a la función del cerebro sin que fuese asiento de las emociones o asiento del alma. Solo en el transcurso de los últimos 200 años comenzó a perfilarse un concepto mucho más real del concepto del cerebro y asociado a su anatomía. El cerebro tiene una consistencia semisólida y se ajusta a la forma del recipiente que lo contiene. En el adulto pesa 10.000 gramos, esto es un kilo, sí, 1.400 gramos en promedio. De acuerdo con las investigaciones, el cerebro masculino es un poco más pesado que el femenino y esto no guarda ninguna relación con la inteligencia. Ahora, el cerebro, como ya les dije, está protegido del ambiente externo por tres barreras, es decir, por el cráneo, por las meninges y por el líquido cerebroespinal. En este libro, como les digo, está como el líquido cerebroespinal. En otras literaturas la van a encontrar como cefalorraquídeo. El cráneo óseo es la principal barrera contra traumatismos físicos al cerebro. Las meninges están organizadas en tres capas denominadas según su proximidad en el cráneo. La dura madre es un tejido conjuntivo fibroso y fuerte, dispuesto en dos capas, una parietal externa que se adhiere al cráneo y forma su periósteo, y una media interna que está en contacto con la aracnoides. La aracnoides es una membrana vascular de un mesotelio externo que se une a la pía madre subyacente mediante tubérculos similares a una red. La pía madre es una membrana transparente y delgada adherida de forma estrecha al tejido cerebral. Las meninges pueden verse afectadas por alguna infección, lo que se conoce en términos médicos como meningitis. ¿Cuáles son estos tipos de infecciones? Puede ser una fiebre alta, alguna otra condición que altere el sistema nervioso, que puede dar lugar a la aparición de la meningitis o una inflamación del cerebro, que suele ser un padecimiento de importancia que pone en peligro la vida y requiere tratamiento médico inmediato. Las tres capas de meninges están separadas entre sí del cráneo óseo por una serie de espacios que no voy a profundizar en eso porque sería la clase excesivamente larga, pero les voy a mencionar de manera general para no hacerlo tan largo. ¿Cuáles son las funciones de la médula espinal, el tronco del encéfalo y el encéfalo en específico y cuáles son sus implicaciones para la conducta? La médula espinal transmite señales entre el encéfalo y el resto del cuerpo. El tronco del encéfalo conecta el encéfalo con la médula espinal.
El encéfalo, a su vez, es el encargado de procesar la información sensorial, es decir, la información que proviene de los sentidos, y controla las funciones tanto cognitivas como motoras. A su vez, dentro de lo que son las funciones del encéfalo, es importante conocer cuál es la función específica del cerebro. De manera general, procesa toda la información sensorial y controla todas las funciones cognitivas. Cuando en neuropsicología se habla de funciones cognitivas, estamos hablando de todos los procesos mentales superiores. ¿Cuáles son esos procesos mentales superiores? La atención, la concentración, la memoria, las funciones ejecutivas. Es importante que se familiaricen también desde la neuropsicología con este término de funciones ejecutivas. ¿Qué es eso de funciones ejecutivas? Pues son todos aquellos procesos que están relacionados con la conciencia, el darse cuenta del individuo, la capacidad de juicio, crítica, la habilidad de poder autorregularse desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista conductual. Cuando están alteradas estas funciones ejecutivas, puede dar lugar a la aparición de distintas condiciones o trastornos psicológicos que tienen que ver con las emociones y con el comportamiento, incluido algunos de los trastornos de personalidad. El cerebelo, por su parte, coordina movimientos y el equilibrio. El mesencéfalo regula la visión, la audición y los movimientos oculares. ¿Qué tienen que ver todos estos componentes del sistema nervioso que acabamos de mencionar? Todos ellos están relacionados con el tema que les hablé, que es el de la neuroplasticidad y que es esa capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar. Es decir, que esta neuroplasticidad va a facilitar que nosotros podamos tener flexibilidad cognitiva, apertura a la experiencia, y a los distintos aprendizajes en todos los contextos. Todos estos componentes del sistema nervioso constituyen conexiones neuronales, las cuales van a ser la base tanto para el aprendizaje como para la memoria. Y tiene que ver, como les señalé, con todos los aspectos de la regulación emocional, en el cual esta estructura denominada sistema límbico está asociada con la identificación, el manejo de emociones y también con la conducta motivada. Podemos ver entonces cómo de manera general vamos a ir a lo específico y de lo específico a lo general y cómo todas estas estructuras están relacionadas en nuestro comportamiento y también cómo es nuestro funcionamiento cognitivo. Con esta descripción, damos por culminada la exposición correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para neuropsicología clínica, sección R1. Este es el momento para los comentarios, dudas, reflexiones. Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono. Si en este momento, dado lo denso de la información, no les surge ninguna duda, gracias, Psico, por el comentario. Recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual, que yo a la brevedad posible les estoy dando respuesta. Igual también esta clase va a estar disponible en lo que esté lista la grabación en el foro de anuncios para que la puedan consultar cuando ustedes gusten. Psiconeuroinmunología, no entiendo.
Ah, entiendo. Psiconeuroinmunología, ¿cómo se relaciona con la psiconeuroinmunología? Eh, perfecto, Yadri. Sí. Bueno, esto lo van a poder tener un poco más claro la relación de la psiconeuroinmunología con la neuropsicología. Recuerden que el tema de la neuropsicología es que todas las funciones mentales, en este caso la neuropsicología clínica, vamos a dedicarnos a estudiar todas las funciones mentales que están afectadas en caso de o la presencia de un trastorno mental y del comportamiento. La psiconeuroinmunología está más relacionada con aquellos tipos de condiciones o enfermedades desde el punto de vista inmunológico y que tienen una, vamos a decir, una respuesta psicológica y una afectación de las funciones mentales. En el caso de la parte inmunológica, tiene que ver más con el desarrollo de enfermedades o más de tipo trastorno psicosomático. ¿Sí se entiende eso? Ok, perfecto. Si no hay otra duda, vamos a dar por culminado este primer encuentro para neuropsicología clínica. Muchas gracias por su participación y su asistencia.